Vamos a platicar un poquito sobre la ciencia de la rodilla, el mundo fascinante y misterioso que encierra esta pequeña articulación. Yo creo que todos aquí nos hemos dado un golpe, todos aquí nos hemos dado de pequeños o de grandes, y de esa manera nosotros pues recordamos, tengo la articulación aquí, porque normalmente no debe de sentirse nada. De una u otra manera, estamos caminando sobre una historia de 320 millones de años. Caminamos sobre una evolución. Caminamos sobre una metodología que la evolución en probar y errar nos construyó. Tenemos aquí, por ejemplo, los meniscos que ven ustedes en la pantalla, dos, uno de cada lado, lateral, medial. Y estos meniscos tienen la facultad de absorber las fuerzas. Si estos meniscos no están completos, nos condenamos al fracaso tarde o temprano. Por eso es muy importante el atendernos las lesiones a tiempo. Esto es como un socket, y este socket permite que una zona de contacto se reparta. Pero si esa zona de contacto se convierte en un pequeño punto de contacto, nuestro cartílago empieza el principio del fin. Así es que ese es un sistema como de un socket, una superficie congruente, plana contra una curva. Aquí vemos exactamente cómo el menisco absorbe las fuerzas. La osteoartritis, esta palabra tan larga, ¿qué significa? Significa que perdemos el cartílago. En Estados Unidos hay unas estadísticas muy interesantes donde se presentan 27 millones de lesiones en general de las articulaciones. 11 de estas pertenecen a la rodilla. Y fíjense nada más, todo esto en algún momento se puede prevenir. La rodilla que ven más sana tiene su cartílago normal. Y es un cartílago, lo adivinamos porque existe un espacio entre hueso y otro. La otra rodilla se lastimó un menisco. Y ese menisco ya no funcionó, no pudo soportar las cargas y derivó en unos cambios. Vean ustedes el menisco azul. En el lado más grueso está lleno de vasos sanguíneos y en el lado más delgado no los hay. Esa es la importancia de dónde nos lastimamos el menisco. Una lesión que no tiene vasos sanguíneos pocas veces va a sanar. Una lesión que tiene vasos sanguíneos es mucho más probable. Vean ustedes la diversidad de tipos de ruptura. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos las reparaciones de meniscos sin abrir la rodilla? Pues vemos con un lente, una torre, un gran monitor donde nos damos cuenta del mundo de la articulación de la rodilla. Y por ahí nos paseamos. Y entonces, la radiofrecuencia, que fue una de nuestras herramientas para lograr convertir un instrumento que corta en un instrumento que nos va a ayudar a reparar. La radiofrecuencia no es otra cosa más que una onda electromagnética que se eleva a más de 10.000 Hz y que tiene que ver con las antenas de radio, pero que en este caso la usamos para calentar. En algunas ocasiones la usamos para cortar. Se evapora el tejido y cortamos. ¿Cómo entonces, con qué idea? En algún momento leímos una publicación sobre el estudio del tejido que quedaba después de haber hecho un corte del menisco con radiofrecuencia. Y se dieron cuenta en conejos primero que el tejido sufre una curva biológica. Esa curva biológica, primero hay una pequeña lesión y luego esa lesión llama a su auxilio y llegan otras células ahí a hacer el milagro de la reparación. Posteriormente, hubo también estudios, pero en humanos, y ocurría exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros pensamos, podríamos usar un sistema para cortar de una manera reparadora, y esa fue nuestra propuesta. Hubo muchas voces, obviamente, que no, y entre más no, más sí. Buscamos entonces esa verdad científica y empezamos el camino
que nos llevó a recorrer hasta ahora casi 20 años. Es de esta manera como reparamos los meniscos. Necesitamos unir un extremo con otro para que pueda la colágena estar pasando o puenteando, como ven ahí. Pero, ¿qué hace el milagro de la reparación? Pues una estimulación. No basta nada más poner los dos partes una con otra, sino también hay que decirle llama a la reparación. Nosotros normalmente, hasta el momento, hacíamos esto por medio de un raspado, y ese raspado meniscal llamaba a las células diciendo, aquí estoy herido, vengan a reparar. Pero nosotros utilizamos esta radiofrecuencia para hacer lo mismo. Sin embargo, de una manera que no disrumpíamos el tejido, sino lo arrugábamos, lo deshidratábamos y ese tejido permanecía en el lugar. Hicimos muchos estudios y publicaciones científicas al respecto. Hubo que estudiar física, hubo que estudiar cosas que no necesariamente nos las enseñaron en la carrera. Pero ahí estábamos, nos empezamos a dar cuenta que podíamos reparar lesiones que se consideraban para pacientes muy viejos. ¿Qué es el término de viejo? Alguien 10 años mayor que tú. No importa la edad. Entonces, el cuerpo siempre tiende a la reparación. Aquí hicimos nuestros primeros reportes científicos en una revista. Otros cirujanos creyeron y empezaron a replicar, porque al final la ciencia es algo repetible y mesurable. Vean ustedes aquí, tenemos una lesión de menisco totalmente como si fuese una coliflor. Ese tipo de lesiones normalmente las hubiéramos quitado, y al quitarlas le restamos oportunidad al menisco. Es decir, vamos a crear, o más bien la lesión en sí va a crear una artrosis o un desgaste al cabo de un tiempo. Si vemos aquí, tenemos un enrojecimiento en una zona blanca. Esto es pasajero y le dimos el nombre de la marea, porque llegaba, vascularizaba y se regresaba. Todo volvía a la normalidad. Hicimos estudios en Australia, siempre buscando la manera de que encontrábamos más respuestas a las muchas más preguntas que teníamos. Hicimos otros estudios en la Universidad de Baylor, en Dallas, y también encontramos las mismas curvas que habían sido publicadas. Presentamos estudios, y esos estudios en roedores nos daban también la razón. Comparamos el láser, que es una fuente de calor, contra la radiofrecuencia, y la radiofrecuencia llamaba más a las células reparadoras. Seguimos publicando en revistas científicas, seguimos rompiendo ciertos paradigmas. Esta es otra lesión que debió haberse quitado, pero el paciente conservó su menisco. Propusimos en la Universidad de British Columbia este trabajo multicéntrico, porque en la investigación tenemos que tener otras mentes, no somos los únicos. Debemos de creer en el trabajo de otros y sumarnos. De esta manera llegamos al 2010, donde se publica un trabajo muy interesante a 3 años, prospectivo y con controles de resonancia magnética. Esto se llevó a cabo en el Hospital del Mar. Llegamos a la conclusión de que esta técnica es buena. Podemos pensar en reparar otro tipo de lesiones que normalmente no se reparaban, y esta es una buena opción más que existe actualmente como aporte a la comunidad médica. En la ciencia, como en la vida, hay que perseguir nuestros sueños, o bien otros los van a hacer. Y como los niños, nunca debemos de dejar nuestra capacidad de asombro.
Muchas de las fallas, como decía Thomas Alva Edison, en la vida son por no habernos dado cuenta qué tan cerca estábamos del éxito cuando nos dimos la vuelta. Muchas gracias.